Hola, muy buenas tardes. En este maravilloso recinto tenemos hoy la oportunidad de presentar a la doctora Rebeca Monroy Nasr, que nos va a dar una conferencia estupenda. Les voy a dar algunos datos sobre nuestra conferencista de hoy. Y esta conferencia se inscribe en un ciclo de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se dedica a presentar o los avances o los resultados de investigaciones de todos los investigadores del área, con objeto de darlos a conocer y de discutir sobre temas tan importantes, y en particular este de hoy, de la doctora Monroy, que es profesora de la Dirección de Estudios Históricos desde 1991, es fotógrafa de bienes culturales de 1982 al 91 en el INAH, y es licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, después maestra en Historia del Arte y doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y ha recibido las medallas Gavino Barreda y Alfonso Caso, nada menos, por la UNAM, y actualmente está en el postdoctorado con el doctor Aurelio de los Reyes, es miembro del SNI desde el 98, autora de 9 libros, coautora de un montón más, como 40, y cientos de artículos publicados en revistas especializadas, nacionales, internacionales. Voy a citar algunos de sus títulos, sus libros: Caminar entre fotones, formas y estilos de la mirada documental. Este es del 2013. Ezequiel Carrasco, Entre las balas de bronce y los nitratos de plata, publicado por el INAH en el 2011. Otro título, Haces de la cámara, textos sobre fotografía mexicana, publicado en el 2010. Tuvo también la doctora Monroy el premio 2009 a la mejor reseña del siglo XX, y esto lo otorgó el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Coordinadora con Alberto del Castillo del seminario La Mirada Documental desde 2009 hasta la fecha, y del seminario de investigación fotográfica desde el 13 también a la fecha. Es tutora de la línea de investigación Historia Social e Imagen en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología también desde el 2009. Y es coordinadora del seminario El Sabor de la Imagen desde 2009 para la Dirección de Estudios Históricos, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente y desde agosto del 14 es directora de la revista Historias de la Dirección de Estudios Históricos, profesora invitada del Institut Pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques de Toulouse, Francia, y no digo lo demás. Pero su conferencia de hoy tiene una importancia académica fundamental, que es utilizar la imagen, particularmente la fotográfica, como un elemento de investigación histórica. Esto que requiere del examen minucioso de tipo estético también, pero sobre todo saber utilizar todos los detalles que hay en la imagen fotográfica como datos para la investigación histórica. Así que sobre este tema
tan de vanguardia e importante. Rebeca Monroy nos va a hablar hoy sobre cómo se hace, cuál es la técnica de investigación que se ejecuta a través de la imagen fotográfica. Así que le damos la palabra a la doctora Monroy para que nos ilustre con este tema tan importante. Yo me voy a bajar al público para poder ver las imágenes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al maestro Barjau, director de Estudios Históricos, por esta presentación, además por la organización de estos encuentros y estas conferencias que me parecen maravillosas, que ya somos gente con trayectoria, ¿no? Ya estamos viejitos, aquí andamos, y mostrar nuestros avances del trabajo creo que es fundamental. La dirección ha trabajado afanosamente en esta serie de presentaciones. Agradezco al Museo del Carmen recibirnos aquí, me parece un placer estar en este lugar, es un agasajo. Y bueno, con todo gusto estamos aquí presentándonos y mostrar un avance del trabajo que hemos venido realizando. Este trabajo se ha hecho, ya tiene unos 20, 30 años de avance, pero les traigo un ejemplo que tiene nada más 10 años de trabajo, ¿no? Y de alguna manera la parte formativa dentro de la fotografía y después abrevar a la historia del arte dentro de la historia de la fotografía implicó un encuentro de otra manera, ¿no? Entonces yo no parto de la parte teórica histórica, sino arranco como fotógrafa y esta formación me permite poco a poco ir al encuentro de los materiales y qué significa históricamente, qué elementos contienen, así como estéticamente. Una de mis preocupaciones es encontrar las dos vertientes. Voy a hablarles un poquito, digamos, de la estructura, que no hay una receta. Yo con mis alumnos, que muchas gracias que están aquí, la porra, tienen palomita. Ya pueden presentar su extraordinario. No, de alguna manera, constantemente hay una pregunta, ¿cómo se hace esto? No hay recetas. Y vamos a ver ahorita, cada uno de los archivos, acervos, colecciones o la única imagen que se va a investigar, nos va a aportar información desde diferentes vetas. Y dependerá de la intencionalidad del investigador, dependerá de la imagen, dependerá de sus límites y alcances lo que podamos sacar u obtener de estas imágenes como información. Entonces, si me hicieras favor, Iván, pasamos a… Ahí está. Y una de las cosas que es muy interesante, porque cuando empezamos a trabajar con imágenes, Julia Tuñón, que trabajaba con cine, y nosotros que nos dedicamos a la fotografía, todo el mundo decía, ¡ay, qué fácil!, ¿no? Nada más hay que ver monitos. Pues sí. Dices, ¿cuál es tu trabajo? Te la pasas sentada viendo monitos. Entonces, una de las cosas que ha costado mucho trabajo abrir, tanto en las instituciones, y creo que en eso la Dirección de Estudios Históricos y la ENA es vanguardia, porque ha permitido que la fotografía sea objeto documental y objeto de análisis. De alguna manera, bueno, no es tan fácil, no es nada más ver monitos, hay que entrar en el mundo de los monitos y ver cómo están hechos, en qué contexto, en qué momento y de qué manera y por quién, si se puede, para abrevar en el análisis no solo cuantitativo, sino cualitativo de la imagen. Entonces, bueno, esto de que parece que es solo pegar estampitas, no lo es, ¿no? Ahorita vamos a ver de alguna manera cómo vamos a tener que entrar en este mundo. Inocencia en la imagen, tampoco. Ya se cayó el mito de que la fotografía es un registro fiel de la realidad, que es objetiva. Esto, claro que en su contexto histórico y en su momento respondió a una cuestión del positivismo y a una necesidad testimonial y de registro, pero claro que ahora, a 170 años de distancia, podemos ver que la fotografía, por supuesto, tiene una intención de quién la hizo, cómo la hizo, por qué la hizo, y de esto de alguna manera nos va a ir conformando el discurso que resguarda. Y pues no hay inocencia ni de parte del fotógrafo ni del investigador que lee las imágenes, ¿no? Es una ardua tarea porque aparentemente en la superficie podemos ver algunas cosas, pero ya en el análisis profundo vamos a ir revelando otros elementos que van a servir de manera importante para recabar la historia o hacer fotohistoria. Entonces, la siguiente, Iván, por favor.
Vamos a tener diferentes fuentes visuales, ¿no? Eventualmente encontraremos a lo mejor una colección acotada, como la que tenemos en la Dirección de Estudios Históricos, que es un archivo de un coleccionista que se dedicó a trabajar la imagen de Saturnino Cedillo. Era un gran admirador de él, entonces coleccionó una diversidad de imágenes. Si quieres mostramos la siguiente, Iván. Vamos a ver cómo aquí hay diversas visiones, están unas donde está Cárdenas con Plutarco Elías Calles cayéndose de un vagón de ferrocarril. Esta imagen es del Gordo Díaz, que dice pise con cuidado, entonces todo el sarcasmo todo el tiempo atrás de Cárdenas. Cárdenas en Tabasco, con Garrido Canaval, con Calles, antes de la expulsión de Calles, y un calendario de Saturnino Cedillo, un calendario que sale en los años 70, alabando a Saturnino Cedillo, cuando Saturnino fue un personaje que se levantó en contra de Cárdenas. Entonces aquí tenemos una colección acotada con una visión de un coleccionista que está en contra del cardenismo y a favor del cedillismo. Esa visión sí hay que tomarla en cuenta, porque hay que tomar en cuenta desde qué ángulo está hecha esta colección. Entonces, la siguiente, por favor. O hay otros acervos cuantiosos, por ejemplo, entre las imágenes que reunió Casasola y las del Gordo Díaz, que están en el Archivo General de la Nación, ya reunimos más de 1 millón de negativos. Entonces, bueno, tenemos también el otro lado de la moneda, que es cuantiosas imágenes, cómo vamos a entrar a ellas, cómo las vamos a revisar, qué tema vamos a elegir o qué fibras o qué hilos nos van a conducir y qué queremos analizar. Al personaje, a la época, a las Adelitas, a los Juanes, a los fotógrafos, o sea, la diversidad es inmensa. Para ello, bueno, hay que poner límites al estudio y ver de qué manera vamos a ir acotando y complementando la información. Morir entre píxeles, morir entre negativos si revisamos 1 millón, ¿no? Es más, no nos da la vida. Nada más de los hermanos Mayos son 5 millones de negativos, 1 millón por hermano. Entonces sí tendríamos que irnos con cuidado, con cautela y elegir un tema, una época o un fotógrafo. Aquí tenemos varios alumnos que tienen un fotógrafo y han ido acotando su tema a ciertos límites temporales o temáticos, ¿no? Gracias. Y otra riqueza magnífica es la que encontramos en lo que es la hemerografía, tanto en periódicos como en revistas. Y ahí tenemos una gran ventaja, y no. En los archivos de 1 millón de imágenes tenemos a veces lo que le llaman ahora metadatos, que es el dato que puso el fotógrafo en la orillita, diciendo, bueno, esta es María Conesa, 1929, ¿no? Pero eventualmente la mayor parte de las fotografías viene una caja que dice retratos, y a ver, Dios santo, ¿quién es el retratado?, ¿no? En el caso de la hemerografía es muy importante y aporta elementos interesantes porque de alguna manera viene fechada, viene eventualmente el autor, viene el editor, viene la postura del periódico, de la revista, y podemos ir dilucidando más o menos un periódico de derecha o es La Jornada, es un periódico más de izquierda, en fin, vamos acotando. Sin embargo, a veces cambian los pies de foto y en eso hay que ser muy cautelosos. Y en esto, por ejemplo, Daniel Escorza lo que ha hecho con el archivo Casasola es hacer la biografía de la imagen, que es una cosa como muy novedosa, ¿no? Es un planteamiento que hace Ana María Maguas, de Brasil, y es seguir la huella de la imagen desde la primera vez que aparece publicada hasta la última presentación. Entonces, ustedes se han de acordar, la Adelita famosa revolucionaria que está en un vagón, ya encontró que es de Jerónimo Hernández, publicada en 1912, no es de Casasola, y encontró todo el relato, porque acabó siendo para Joan Marás, decía que eran prostitutas, ¿no? Luego eran tortilleras, luego, pobres mujeres, dije, yo espero que no sea mi abuelita, porque ya la lanzaron al mundo de todas a todas. Entonces es interesante porque también los pies de foto pueden engañar. A esto también hay que ir cotejando y contextualizando imagen contra texto, y a esto es lo que se le llama intertextualidad, ¿no? Entonces, seguimos. Y hay otros ejemplos, por ejemplo, hay un artículo que salió en la revista Historias hace muchos años de un investigador de Puerto Rico que eventualmente quería hacer la historia de México de 1900 a 1950 a través de las imágenes, ¿no?
y se dio cuenta que no había fotos de vida cotidiana. No dilucidó por qué, no analizó que la técnica no daba para entrar a las casas y tomar fotografías, escenas de uso cotidiano. Por eso la mayoría son en condiciones externas, porque la velocidad de las películas era muy baja, entonces no se podía tomar adentro de las habitaciones, que eran muy oscuras. Pero él parte de preceptos anteriores, si quieres vemos la siguiente, y él dice que la gente de escasos recursos de este país, pues por lo general eran alcohólicos, les gustaba el pulque e iniciaban a sus hijos en las lides de las pulquerías, y para él esta foto es la demostración de que esto sucedía. Es decir, la mamá mete el dedito en el pulque, le está dando un poco de pulque en la boca al bebé, y para él esta era la prueba contundente del alcoholismo del mexicano con el pulque. Y además los hacen desde bebés, ¿no? O sea, entonces ya a partir de un prejuicio, que por supuesto hay una cuestión ahí patriarcal, de género, de clase, de raza, educación, ¿no? Que no se ve en la imagen, pero esta imagen justificó lo que él quería hacer. Entonces se apega, hace que la imagen responda a sus necesidades y no está analizando la imagen per se. Entonces, sí es importante lograr que la imagen hable y no adecuarla a nuestro discurso, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. En este caso, por ejemplo, él hablaba que el pulque era una fuente de vida, ¿no? Y que, claro, las clases bajas eran las que tomaban pulque, en fin. Entonces, hay inferencias falsas o por ignorancia o por mala leche, no sé, pero verdaderamente hay que irse con mucho cuidado. El aparato metodológico de este investigador era excelente, la introducción era una maravilla, pero a la hora de aterrizar el estudio en las imágenes era espantoso, ¿no? Era muy clasista y muy racista, porque además eran los indios mexicanos, ¿no? Las clases altas no padecían de alcoholismo, por supuesto. Entonces, bueno, creo que trabajar la foto como pruebas al vapor nos puede conducir a problemas muy severos, ¿no? Entonces, por eso hay que estar contrastando con otras fuentes. Si quieres la siguiente. Entonces, por eso una de las partes que decimos que el estudio de las imágenes merece una mirada diferente, aguda, tenaz y entrenada. No es nada más pegar estampitas, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer un análisis visual cuantioso y vamos a ver ahorita diferentes elementos de este análisis. Por ejemplo, las vertientes de apreciación, que son muchísimas, pueden ser muchísimas más, desde la cuestión de lo temático, analizar lo técnico, porque si yo no considero que la técnica en esa época no resuelve los interiores y la vida cotidiana, tengo un falso análisis. Y si hoy considero que las cámaras digitales producen casi 3 millones de imágenes al día, tengo que tener esa consideración técnica, ¿no? Lo histórico estilístico, es decir, qué está pasando en su tiempo histórico y con los estilos de la imagen en ese momento. La estética o poética, que es la cuestión de la estética, y también la parte de donde hablan los fotógrafos, que por lo general en este país no les gusta ni hablar ni escribir, pero eventualmente hay fotógrafos que lo hacen. Nacho López lo hizo, Weston dejó un diario. Esos elementos también nos pueden abrevar información importante. Lo ideológico político, ¿dónde está parado el fotógrafo? Desde dónde está haciendo esta imagen, cuál es su postura ideológica o política, y eso nos va a permitir también comprender la imagen que se está utilizando. Lo sociológico, lo psicológico, psicoanalítico, que también podemos abrevar desde esas vertientes, de la teoría de la comunicación, la teoría del arte, la crítica del arte, o también la informática o la teoría computacional. O sea, tenemos un montón de posibilidades de entrar al análisis de la imagen. Entonces, bueno, uno de los binomios indisolubles, no indosolubles, de gran importancia, que yo utilice mucho es lo técnico formal. Con esto me refiero a que a cada respuesta, cada periodo o época genera su propia técnica, ¿no? Y con esto también un discurso formal. Si los daguerrotipos, que aquí están las cámaras, tardaban 20 minutos en hacerse en un primer momento, obviamente que los retratos son muy estáticos y heredan muchas cuestiones de la pintura. Entonces vamos a tener sujeta cabeza, sujeta brazos, van a tener que quedarse muy quietecitos los modelos. Y por eso también heredan muchos de los patrones pictorialistas del siglo XIX. Entonces, siguiente, por favor.
El segundo binomio indisoluble es lo temático ideológico. A mí me sirven estos dos binomios para entrar al análisis de la imagen y después ir ajustando cuáles son los elementos con los que lo voy a enriquecer. Y en este caso, ¿cuál es el tema que elige el fotógrafo y desde qué postura ideológica? Porque ya acordamos que no hay inocencia en la imagen. Entonces, si no hay inocencia, ¿qué me quiere decir y desde qué ángulo lo está tomando? Si lo está tomando desde arriba para empequeñecer a los personajes o desde abajo para engrandecerlos, como lo hacía en la fotografía soviética. Es decir, ¿qué está queriendo y cómo me está hablando el fotógrafo y desde qué ángulo visual me lo está diciendo? Entonces, sí, la siguiente, por favor. Este es el primer daguerrotipo de guerra de la historia, ¿no? Y eso me encanta, y lo presumimos mucho porque además lo tiene el INAH, es de 1847, es una imagen posada, si calculamos que duraba, aquí ya no son 20 minutos, pero pudieron haber sido 2 a 3 minutos de pose, y que además, bueno, es muy interesante porque es un cuadro bélico, es un cuadro histórico, en donde está el médico que acaba de amputar la pierna a este soldado que tienen en brazos, y el médico carga la pierna del soldado. Entonces, es muy interesante porque están posando para un cuadro histórico que conforma un lenguaje histórico. Entonces, esto es, Rosa Casanova y Olivier Debrois trabajaron en esta imagen, encontraron la carta del médico que habla de cómo fue amputada la pierna y cómo se trabajó en este montaje, porque además si se fijan está en la entrada de las ballestas a un lado para contextualizarla. Entonces, toda una obra de arte dentro de la fotografía de siglo XIX, ¿no? 1847 en Cerro Gordo, Veracruz. Otro tipo, otra orientación, otro género, todo el retrato de tipos populares que fue una herencia de la litografía y el grabado. Eso también tenemos que tener muy en cuenta qué elementos nos está heredando tanto la gran pintura como las artes menores o llamadas menores como la litografía, el grabado, hacia la fotografía. Y en esta herencia, qué elementos visuales se apropia la fotografía y cuáles va a trastocar. Y eso es muy interesante porque en un primer momento, por las cuestiones técnicas, van a reproducir de alguna manera lo mismo que se venía haciendo en el grabado y la litografía, y con el tiempo se va a ir liberando la pintura, la escultura de los cánones y le dejan la tarea a la fotografía, y eso va a ser bien interesante. Y bueno, aquí me encanta la frase de Peter Burke donde dice la antropología histórica de las imágenes, ¿no? Es hacer una antropología, es meterse en las imágenes, es analizarlas profundamente, y algo que yo les insisto constantemente a los alumnos es buscar el ojo o el tripié de la época. Es decir, trasladarse al momento en que fue creada la imagen y verla no con los ojos de ahora, siglo XXI, porque hay veces que yo muestro una foto y digo, hombre, vean qué hallazgo, ¿no? Esta modernísima foto de 1921 y alguien alza la mano y dice, yo no le veo la modernidad, ¿no? Una contrapicada así. Claro, si lo vemos con los ojos del siglo XXI y de la cámara de celular, pues a lo mejor hasta se nos hace ñoña la foto, ¿no? Pero si la ubicamos en esa época, en las grandes cámaras y los grandes formatos, entendemos la dificultad con la que fue creada. Y de alguna manera eso ayuda muchísimo, ser empáticos con el fotógrafo, ser empáticos con la mirada que tuvo en su momento y analizarla desde ese punto de vista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Analizar toda la gama de prostitutas que se hicieron fotografías en la época de Maximiliano, bueno, dicen los estudiosos de Maximiliano que era un poco casquivano, y entonces él hizo que las prostitutas entraran en un acuerdo de salud pública, que se registraran de primera, segunda o tercera clase, no por clase social o raza, eran la primera o segunda, sino de acuerdo al impuesto que pagaban. Eso es muy interesante. Y hay un libro de salubridad donde ellas iban a los mismos estudios que iban las señoras emperifolladas, la alta clase, y se tomaban la fotografía, ¿no? Con Bayeto, en fin, eran un montón de fotógrafos de la época. Y es muy interesante porque el rasgo distintivo
dentro de la cuestión de la prostitución, así como el pintor tomaba una brocha en su mano o el poeta una pluma, unos rollos o hacía un acto reflexivo en el momento en que escribía, lo que hacían las prostitutas era mostrar un poco del holán o del calzón, que eran bloomers enormes, subirse un poco la falda era el signo de su profesión, ¿no? Entonces, muy interesante porque vamos a ir develando estos signos. Si no conocemos la época, pasan por alto, pero el que es estudioso y el que los conoce puede ir identificando a estas. Porque además hay unas mujeres con unos vestidos de seda excelsos, ¿no? Una maravilla. Es un libro que Arturo Aguilar trabajó y podemos notar, sí, clases sociales, porque además hay ingresos diversos, pero todas tienen esta huella distintiva, entonces muy interesante. Chentén está en árabe, bueno, así me decía mi abuela, que no se te vea el chentén. Maximiliano, es muy interesante toda la cuestión de Maximiliano cuando viene a México, traído por la parte más conservadora del país, porque además él viene creído de que viene por un pueblo que lo quiere, que lo busque, que lo anhela, y entonces mandan fotos. Es el primer gobernante que va a difundir su foto entre la población, porque acá no se le conocía, y la de Carlota. Entonces hacen pequeñas tarjetas de visita que se van a distribuir para que en el momento en que el señor baje en el puerto de Veracruz, pues sea bien recibido, ¿no? Cuestión que no sucede porque había una peste y todo el mundo se guardó en su casa. Pero entonces es muy interesante porque él, que es el primero en difundir una imagen visual y hacer propaganda de gobierno, como la que vimos, de mucho mejor clase que la que vimos hace un par de semanas, por supuesto, es el primero también en tener su reliquia fotográfica. Entonces, esta reliquia que se le hace a Maximiliano después de estar en Querétaro, de ser fusilado, y que se toma en su ataúd y que además se hacen montajes con litografía de los cuerpos de Maximiliano, Miramón y Mejía, y hacen toda una oda a los tres fusilados, es muy interesante porque va a quedar como una necesidad de constancia visual posteriormente. Y si no, piensen en la Revolución, pensemos un momento, ¿no? De Madero y Pino Suárez no hay imágenes de ellos muertos porque fue la traición de Victoriano Huerta, y de eso no queda registro, porque además fue en la madrugada, y ellos no iban a mostrar lo que habían hecho con ellos. Pero de Zapata, de Villa, de Carranza, de todos ellos va a haber constancia visual y va a ser una cuestión que va a quedar como muy marcada a raíz de la existencia de la fotografía, y no solo aquí, sino en el mundo entero. Entonces se convierten en reliquias comprobatorias de las muertes. Digo, de Bin Laden no hubo, ¿no? Entonces hay como la duda, ¿de verdad le echaron al mar? ¿De verdad está muerto? O sea, ¿cuántos no hemos quedado un poco así? Bueno, Pedro Infante todavía vive con 140 años, ¿no? Entonces, sí es interesante el relato visual necrofílico de reliquia que hemos hecho a través de la fotografía, y que eso sí es una especificidad de la fotografía. Otro tema que ha trabajado la fotografía es lo arqueológico, que en un principio se trabajaba con dibujantes, acuarelistas, etcétera, etcétera, con la cámara lúcida, y poco a poco se fue desplazando. Charnay viene con una cámara, ya como una cámara oscura, con una cámara de daguerrotipos, y empiezan a trabajar lo arqueológico. Bueno, aquí hay especialistas que nos pueden ilustrar mejor, lo arqueológico a través de las cámaras, ¿no? Entonces hay muchos relatos de Stephen Lloyd, etcétera, etcétera, de viajeros extranjeros que traen su cámara para dejar constancia de estas imágenes. Charnay se queja de que el daguerrotipo no le deja la definición que le gusta, que el dibujo deja, porque todavía deja un poco de márgenes borrosos en las orillas, y él tiene que acabarlo a mano, incluso se queja mucho en sus libros. Pero es interesante cómo ya la fotografía entra como una herramienta auxiliar, ¿no? Igual para lo que sigue, que es la cuestión arquitectónica, que es otra parte muy interesante que va a abrazar la fotografía, que va a contemplar, y en este caso son las fotografías de Guillermo Kahlo, que es una maravilla el trabajo de Guillermo Kahlo, porque además trabaja con placas de vidrio 11x14, es una cámara enorme que traslada los lugares y obtiene unas fotografías de una calidad, esto es fines del 19, principios del 20, una calidad de grises y de medios tonos impresionante. La siguiente vamos a ver cómo trabaja.
Aquí está sentado, que es el papá de Frida, y cómo se sube, cómo busca el ángulo visual. Es un perfeccionista de la técnica dentro de los márgenes de lo arquitectónico. Entonces, todas estas vetas van a ser absorbidas por la fotografía de manera muy grata y es una tarea que van a realizar hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, otras maneras de acercarse, digamos, ya pero dentro de la visualidad a la fotografía y dentro de una cuestión más bien de la estética fotográfica o de la plástica, va a ser el discurso iconográfico tradicional o la iconología de Panofsky, la teoría de la Gestalt, que aquí la doctora nos sabrá decir, ¿no? La cuestión de cómo se va, la visualidad, cómo se va complementando, la semiótica, que hay dos elementos que yo tomo mucho, que es la diacronía y la sincronía de la imagen, lo técnico, el equipo, los materiales, fotosensibles, papeles, lo analógico y lo digital. Todos estos elementos van a entrar en juego, digamos, de los márgenes de la fotografía hacia adentro. Lo otro, los márgenes hacia afuera. Entonces tenemos que estar jugando todo el tiempo en este ir y venir, de afuera y adentro, porque no nos podemos quedar nada más en las orillas de la imagen, sino tenemos que abrevar al contexto, al autor, a lo que está pasando, pero también a lo que contiene la imagen, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un paso redoblado el que hay que ir trabajando. Lo estético, que en todo el siglo XIX es la herencia de las artes mayores, ¿no? Y menores también, como ya vimos, y en este caso, por ejemplo, los proyectos, los retratos, muchísimas tareas que hacía la pintura, el dibujo, la litografía, las va a retomar la fotografía. Si quieres, pasamos. La composición, ¿no? Es otro de los elementos que aquí ya vemos que la cámara ya está haciendo una propuesta. Esta aparentemente es de Casasola. Casasola ya ven que tenía un grupo de fotógrafos con los que fue adquiriendo materiales, pero en este periodo me parece que sí es él el fotógrafo. Y es muy interesante el juego visual del piso. Si se fijan, cómo baja un poco la cámara y hace un juego con los, que esto es en el castillo de Chapultepec, con el piso, las diagonales del piso para enarbolar la imagen del patriarca. Entonces, muy interesante cómo es este juego visual. Él pudo haber reducido la imagen del piso, empezar en los pies y enaltecerlo de frente. Pero esta imagen que viene desde abajo, en una breve, pequeña contrapicada, enaltece al gobernante. Esto tiene un significado ideológico, ¿no? Quien lo haya tomado estaba más bien a favor del gobernante. Entonces, bueno, es interesante ir viendo cómo también la fotografía, a pesar de que hereda muchas de las cuestiones de la pintura, de la escultura, de las artes mayores, empieza a hacer sus juegos visuales, mismos que la pintura va a retomar después, que eso es muy interesante. Las poses, el claroscuro, la evocación temática, que es herencia de la pintura, en este caso es muy escultórica la imagen, ¿no? Son estos cuerpos atléticos, ¿no? Ahora sí, forjados los mexicanos al grito de guerra, van a ver que se parecen a los griegos. Y de alguna manera se instituye, digo, el mismo Cuauhtémoc que tenemos en Reforma es una imagen de evocaciones grecolatinas, ¿no? Y en este caso, esta evocación, que es mucho lo que se impartía en la Academia de San Carlos, porque era la validez de la fotografía como arte, que esta es una de las contiendas que tienen los fotógrafos a lo largo del siglo XIX-XX, y creo que ahora se han desechado un poco de ello, demostrar que la fotografía es arte. Entonces, por eso entraron en los cajones de la pintura y de la escultura, por eso forzaron el discurso hasta que empiezan a desprenderse de él más en el siglo XX, ¿no? Entonces, muy interesante la manera en que lo van evocando. Y el registro fiel, ¿no? Que esta tarea del positivismo, que era sacar a los indígenas, mostrarlos, y que bueno, hasta los medían con una vara, con la vara que eres medido lo serás. Y que bueno, José Antonio Rodríguez ha trabajado una tesis de toda la violencia que significó para los indígenas en nuestro país ser fotografiados, ¿no? Y tiene discursos claros de los libros, como decían que acordonaban a las mujeres en Oaxaca,
a través de la policía oaxaqueña para tomarles fotos, y entonces las ven todas intimidadas, todas sacudidas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es hacer el registro, y ese es el cometido de los fotógrafos extranjeros o nacionales, en una cuestión propositiva de registro de estos personajes extraños, ¿no? Que el otro, el indio, el folclórico, que vamos a ver qué cosas le podemos estudiar, ¿no? Entonces, desde esa mirada muy ajena, hubo todo este propósito de los libros de fines del siglo XIX, ¿no? Sí, seguimos, por favor. Las tierras exóticas, ajenas, extrañas, la otredad, que es toda una cuestión a estudiar enorme, que es maravillosa, también ya desde la antropología y la historia, quién es el otro y qué ve el otro y qué quiere ver el otro en nosotros, ¿no? Entonces, es muy interesante porque hay trabajos sobre todo de todas las cuestiones. Al indio lo usaban como parte del paisaje rural o como parte del paisaje prehispánico, pues para tener el elemento humano y ver la referencia, ¿no? Si es tan pequeñito frente a tal monolito o frente a tal ruina arqueológica, entonces ya tienen la referencia. Fue hasta después, fue más entrado el siglo XX, con otras fotógrafas, sobre todo mujeres, que se le dio otra calidad al registro visual de lo indígena, ¿no? Entonces sí, avanzamos, muchas gracias. Aquí, por ejemplo, esta imagen me encanta porque son todos los porfiristas ahí en la Academia de San Carlos, inaugurando la exposición de pintura, pero ya vemos algunos géneros de la pintura haciendo irrupciones, ¿no? Ya vemos cómo están algunas mujeres sonriendo, algunas mujeres sentadas. Y aquí es muy interesante, porque en la primera exposición de arte fotográfico, lo que presentan los fotógrafos son saltos del agua, son arquitectura, son paisajes. Y lo que presentan los pintores es la ruptura. Entonces aquí ya vemos cómo empiezan estas dos artes que han tenido una frecuencia diferente, se enlazan, se separan, se contaminan, se hermanan y se disuelven. Y ha sido desde su creación en 1839 hasta la fecha una manera en que va y viene la pintura y la fotografía en un relato a veces antagónico, a veces encontrado. Entonces me parece muy, muy interesante ver los relatos fotográficos de lo que era la pintura. En este caso, el siguiente, ahí vemos toda esta cuestión del retrato. Este es un fotógrafo más naif, ¿no? Más de pueblo, que hace este tipo de retratos, pero gracias a esto, la fotografía libera la pintura de esta tarea engorrosa de hacer el retratito del aristócrata, etcétera, etcétera, y entonces la pintura se puede ir a otros rumbos y empiezan a tomar los rumbos del impresionismo, del posimpresionismo, del dadaísmo, todas las vanguardias artísticas que surgen a fines del XIX y a principios del XX gracias a la existencia de la fotografía. Entonces sí, se libera y entran incluso en la subjetividad cuando ya entran en la pintura informalista. Entonces, aquí hay un encuentro que permite que la pintura entre en otro discurso y que la fotografía se pueda quedar con ciertas tareas encargadas de registro, ¿no? Ya veremos después cómo se libera. Hay otros nuevos senderos para la pintura, pero también nuevos senderos para la fotografía. En este caso es las reliquias de las que hablamos, es el corazón de José de León Toral, es una fotografía de Manuel Ramos, ¿no? Que fue a pedir, después de que Toral le hicieron la autopsia, fue a pedir el corazón, lo colgó y se volvió una reliquia de fotografía. Pero así también la fotografía de Weston de un excusado, ¿no? Que ya el dadaísmo lo había hecho en 1910, meter a un excusado en una exposición, que bueno, fue un frenesí en París, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo va a ser un excusado? Una obra de arte, ¿no? Y Weston se tarda 10 horas en hacer esta imagen que le responda a los 52 tonos de grises que él está aferrado a crear con esta fotografía. Claro que Tina Modotti ya le tocaba el baño para que se saliera y no se salió. Entonces, bueno, narra en su diario, no narra esa vulgaridad, pero narra en su diario estas horas que él pasó buscando el tono, el medio tono, mitigar el brillo, y digo, además la cámara era una 8x10 de placas de vidrio, entonces era muy difícil la manera de trabajarla en un cuartito cerrado hasta que consiguió la foto que quería, ¿no? Entonces, muy interesante cómo se van distinguiendo ya las fotografías. También el desnudo tuvo su juego visual, ¿no? Digo, esta foto la toman ahora y estaría entambado Scott, ¿no?
Scott, que es socio de C.B. Waite, es un fotógrafo norteamericano, Winfield Scott, viene a México y hacen una sociedad y en esta sociedad se diluyen sus imágenes, no se sabe cuál es de cuál, hasta que hay una chica estudiosa de la UAM que devela que todas las fotografías con este sentido más erótico son de Winfield Scott, ¿no? Y es muy interesante porque él se va a Oaxaca, a las orillas del mar, a buscar a estas chicas y hace todo un relato muy, muy interesante que en ese periodo pues no era mal visto, ¿no? Todavía había un juego interesante, digamos. O este otro uso social, que ese es otro factor muy interesante. ¿Cuál es el uso social primigenio de la imagen? ¿Para qué la tomó el fotógrafo? ¿Para un diario, por encargo, para sí, para un archivo, porque se lo encargó la esposa, etcétera? ¿Para un concurso? ¿Para qué era? En este caso, por ejemplo, a mí me llaman mucho la atención estas imágenes porque es el libro de reos, ¿no? Entonces ponen el nombre, la edad, los datos y por qué está acusado el reo, pero es una técnica muy interesante porque no es la foto de Ovaldito pegada, es una foto impresa en el libro de reos. Entonces aquí hay una técnica fotográfica que se enseñaba en la Escuela de Artes y Oficios, que en donde se sensibiliza el papel, se pone la foto, se hace un traslado. ¿Para qué? Para evitar que cambien la foto. Y entonces así se garantiza que el reo que se dice que sea, ¿no? Entonces muy interesante, esto es fines del 19, principios del 20. Y es muy, muy avanzado. Otro uso social, mostrar las fortalezas del Estado, el poderío, ¿no? Fuera norteamericano, fuera mexicano, este tipo de imágenes que podrían parecer marinas es para mostrar el poderío de un Estado, ¿no? Entonces vamos a ir encontrando diferentes usos sociales de la fotografía. La siguiente, por favor. Registro de la memoria familiar, que es el que mejor conocemos y todos tenemos nuestro álbum en casa, de la abuelita, la tía, ¿no? Entonces las tías que guardaron en cajas de zapatos, por ahí debe de haber miles de fotografías, no las tiren, dónennos la lina, acá las recibimos gratamente, las salvaguardaremos muy bien, pero que es muy importante, ahorita por ejemplo está surgiendo una fotógrafa que se llama María Santibáñez. María Santibáñez, que empezó a los 12 años de edad como asistente de un fotógrafo a principios de siglo, de Martín Ortiz, y la mayor parte de su acervo está en colecciones particulares, son fotos de bodas, 15 años, es una excelente fotógrafa. Estamos tras sus huellas, las fotografías están en manos de los particulares, entonces si revisan su acervo y por ahí tienen una foto, mándenlos, porque es importantísimo rescatar a esta fotógrafa, no saben lo importante que es. ¿Seguimos? Otro tipo de trabajos que es el memento mori, recuerda que vas a morir, ¿no? Las vanitas, vanidad de vanidades, como lo llamó Rita Eder, que son estas fotografías de diversos fotógrafos, Romualdo García, hay otro fotógrafo zacatecano, hay otro fotógrafo en el norte del país, que es de los niños muertos, ¿no? Que también es una tradición heredada de la pintura, viene de las monjas coronadas del siglo XVI y se va a ir trasladando a nuestra fotografía de tal manera que incluso David Alfaro Siqueiros cuenta una anécdota que llegó a un pueblo en donde estaban velando a un niño, entonces la señora le llamó y le dijo, por favor, venga, vamos, quiero que haga una representación de mi hijo, y entonces él sacó pues rápidamente su libro de dibujos y empezó a dibujar, le dijo, ¿es dibujo? No, gracias, no lo quiero, ¿no? Si hubiera sabido que era Siqueiros, a lo mejor se lo queda, pero lo que ella quería era la foto, ¿no? La representación que para ellos era fiel, el recuerdo digno, fiel, fidedigno del personaje, del niño, sobre todo eran niños que investían de santos, de diferentes ropajes. Y la otra posibilidad de un uso social, en este caso Concha Miramón, que es la esposa de Miramón, con la foto del marido en las manos, fue antes o después del fusilamiento, ¿no? Es ponerse a pensar, ¿está de luto o no? Y de esto Patti Macé hace una reflexión, luego Claudia Canales hace otra, y aquí es muy interesante porque al parecer para Patti era una foto post-mortem del recuerdo. Concha además se llevó también el corazón en un frasco hasta Europa, ¿no? Subía y bajaba con el frasco hasta que su sacerdote le dijo, tira o quema eso y deja de torturarte, ¿no? Porque así era la época de las reliquias, y en este caso, bueno, la puesta en escena parecía ser de una viuda, ¿no?
En este caso lo revisa Claudia Canales y en una carta encontrada, cruzada entre ellos, ella le dice, no me gusta la foto que te envié, se nota mucho el defecto, no dice cuál. Claudia piensa que es la mano. Y él le contesta, no se ve tan mal, está bastante bien. Entonces parece que es esta foto, o sea, todavía vivía. Y ese juego, digamos, de contextos, que es muy importante porque podemos inferir toda una historia de esta imagen que no es. No es la viuda, está vivo y está mandándole un recuerdo a su marido. Esas certezas son las que tenemos que trabajar desde la fotografía y desde la historia, enlazando las diversas fuentes, ¿no? Entonces, la siguiente, si me haces favor. Y aquí, bueno, de alguna manera, por lo general, esta fuerte relación de lo técnico formal y lo temático ideológico, que si lo enlazamos y lo vamos trabajando con sus contextos, en proporción, contexto biográfico, contexto histórico, contexto social, podremos sacar un discurso muy adecuado de las imágenes, ¿no? Entonces, sí, seguimos, por favor. Y hay una infinidad de encuadres, ¿no? Tenemos estudiantes que trabajan la fotohistoria, que es la historia de la fotografía y quién la hizo, cómo la hizo, y rescatan un personaje como Héctor García, como Nacho López, ¿no? O tenemos la historia gráfica, que es hacer con las imágenes la historia. Entonces encuentro un periodo, lo de José de León Toral, y con estas imágenes del Gordo Díaz y de Casasola voy a hacer todo un relato, ¿no? O bien voy a hacer historia social o historia cultural de lo social, y puedo hacer una historia de la visualidad, de la mirada, de las mentalidades, del trabajo, de la materialidad. Tenemos un mundo adelante. ¿De qué depende? ¿Qué quieres preguntarle a tu material? ¿Qué te da? No lo deduzcas a priori, ve, revisa tu material y después de analizarlo ve qué te puede aportar. Pues si no puedes cometer el error del puertorriqueño, decir cosas que no son. Y en este caso, muchas de estas historias se cruzan. La fotohistoria con la historia gráfica, rescatas un fotógrafo y rescatas un momento histórico y te va a dar información cruzada muy interesante, ¿no? Entonces, la receta para no perderse en un mar de iconos, ¿no?, es pues 60% de investigación en fuentes de primera mano con sus fotografías, 20% de contexto histórico, social, cultural y estético, 10% de trabajo, dilucidación, análisis y síntesis, 5% de subjetividad, sí, porque aunque lo nieguen los historiadores, necesitamos un poco de subjetividad para hacer los enlaces, las redes sociales, dónde quedaron, cómo entraron, cómo se conectó el Gordo Díaz con José Páez Yergo, y José Páez Yergo que era amigo de Félix Palavicini. O sea, esta parte hay que irla dilucidando porque no está escrita, ¿no? Y luego, 5% de imaginar, hilar entre historias. Entonces, creo que por ahí podemos ir tejiendo poco a poco la historia de la fotografía y hacer historia con imágenes. Fue un cambio de… Perfecto. Y esto de alguna manera es tener las certezas en la investigación. Creo que es algo que sí tenemos que abrevar de manera importante, es decir, acudir a las fuentes de primera mano, porque a veces, Olivier de Bras dijo ya, que está mal la fecha, que está mal el dato, que él lo infirió de otro texto, que no estaba bien, pero ya salió otro. Entonces, no vamos a tomar, hay que hacer crítica de fuentes a pie de letra, lo que dijo tal autor de fuentes secundarias, sino nos vamos a las fuentes originales. Cotejar la información con cartas, con historia oral, con periódicos, con revistas, con literatura, con poesía, con todo lo que se nos ponga, con cine, ¿no? Todo lo que nos pueda abrevar de diferente manera y que nos permita cotejar que la información que estamos dando es bastante cercana a lo que pudo haber sido el acontecimiento. Lo biográfico, aquí yo disiento de algunos colegas míos, hay quienes dicen que no hace falta entrar en lo biográfico, y para mí sí es importante, ¿no? Sí importa quién hizo la imagen, sí importa cómo la hizo y quién se lo… Aquí tenemos una chica que estudia al Mariachito, que era el fotógrafo de Gobernación, que tomó el 68 desde la mirada del poder, sí importa. Sí importa quién era él, quién le pagó, qué hacía con Echeverría y cómo lo conoció. Porque ahí hay un uso social de esa imagen, es un uso social. ¿Para qué? Pues a lo mejor para delatar a los que participaban en el 68, a lo mejor nada más de registro de cuánta gente estaba por ahí, no lo sabemos, pero sí es importante ir encontrando toda esta información.
y saber, pues desde su origen de clase, el mariachito venía del campo, ¿no? Venía con su primera foto así como campesinito y la segunda ya es con un trajecito que hasta holgado le queda, ¿no? Entonces, muy interesante ver estas transformaciones de los fotógrafos, porque la mayor parte de los fotógrafos del siglo XX, la mayor parte de los fotoperiodistas vienen de estratos bajos. No son fotógrafos encumbrados o no son fotógrafos que vengan de clases medias elitistas. Algunos vienen de clases cultas, de más formados. Pero Héctor García, su mamá trabajaba en la Candelaria de los Patos y lo dejaba amarrado a la cama. O sea, esto sí importa, ¿no? Sí importa qué mirada tiene él frente a la diversidad de la sociedad que va a fotografiar. Y lo otro que me parece importante es lo diacrónico y lo sincrónico, es decir, este fotógrafo que produce en determinado periodo, ¿qué pasa con él? Con sus contemporáneos y coetáneos, o sea, ¿qué hace Casasola y el Gordo Díaz? ¿Y qué hace él consigo mismo en un cambio de productividad y de imagen con la información visual que va recibiendo? Entonces, si hay estos dos niveles que se encuentran, que esto me encanta desde el estructuralismo, yo casi no uso el estructuralismo, no me gusta, soy más de otras fuentes, del materialismo histórico y no lo negaré, y me parece importante porque nos da esta posibilidad de ver estas dos dimensiones y entrar a la tridimensionalidad de la imagen, ¿no? El Rayo de Jalisco, así estamos, ¿no? Como esta. Obreros somos y en el camino andamos, escarbando. Así hacemos nosotros la fotohistoria, la historia gráfica. No hay nada escrito, no hay nada trabajado en términos de lo que son muchos acervos nuevos, imágenes novedosas, son miles de fotografías y las que se producen en el día a día más. Entonces, creo que lo que tenemos frente a nosotros es seguir escarbando en las profundidades, no quedarnos en el encimita, sino poder aprovechar estos cortes estratigráficos de la imagen que tenemos que hacer. Entonces, no sé si quieren hasta aquí, vamos a entrar a un ejemplo ya de trabajo, pero si tienen dudas, aclaramos algunas dudas, hacemos un ida y vuelta de preguntas y respuestas, o si está todo clarísimo, me sigo, ¿no? Claro, pues la selfie, espérate, ya política o no, la pura selfie ya es toda una vertiente. Yo discutía con Camila el otro día, le digo, bueno, la selfie es el autorretrato, me dice, no, tiene que tener ciertas características, que es que se vea que tú te la tomaste, ¿no? Y el autorretrato tú podías poner la cámara y correr, ¿no? Y ya sentarte. Y aquí parece que parte del discurso que tiene que entrar en escena es que se vea o el brazo o que tú, ¿no? Ahora ya tienen estas extensiones. Pero creo que es todo un tema. No solo la selfie, sino lo que subes a internet, lo que pones en tu Facebook, lo que pones en tu WhatsApp como imagen, ¿no? Si vamos revisando qué ponemos, qué representación ponemos de nosotros, qué queremos decir con esa imagen, es bien interesante. Podríamos hacer con 10 WhatsApp que tuviéramos todo un perfil de qué estás queriendo decir de ti, ¿no? ¿Qué estás mostrando? ¿Qué mejor cara? O hay quien no muestra la cara, pone una flor, dice, no, yo no. O es precavido porque hay quien ya no pone ni a sus hijos, pues no, ahora te los secuestran si los pones en el WhatsApp. Entonces, bueno, la psicosis también es tremenda. Pero creo que entrar a eso es un mundo de trabajo muy interesante que tendremos ya que empezarnos a abocar, porque ya todas las fuentes digitales nos presentan otra condición, desde cómo las falseas, desde cómo las trabajas del Photoshop, cosa que con la fotografía analógica podías detectar mucho más fácil. Encontrabas el negativo, dabas cuenta si estaba hecho sándwich, si estaba recortado, si estaba retomado, o sea, había parámetros muy claros. Ahora la fotografía digital nos mete en otros quehaceres, y eso sí hay que trabajarlo, yo creo que ya nos toca, ¿no? Y entonces me salió este personaje que se llama María Teresa de Landa y me empezó a perseguir como otra abogada que se llama Esperanza Velázquez Bringas, que también ya voy a empezar a neciar con ella, ya tengo rato, pero ella me salió por una foto que ahorita les voy a enseñar. Y Flores Cler habla de que es Miss México, en 28 años después está siendo juzgada por haber asesinado a su marido. La historia está hecha
Toda la gran historia de los grandes héroes es masculinizada, es patriarcal, es sobre los hombres, y pocas mujeres dejaron relatos. A lo mejor hay algún diario por ahí, a lo mejor algún escrito o cartas, pero la historia de las mujeres no está escrita. Y en este caso me parece que esta imagen es muy evocadora porque es como si tuviéramos estas cortinas o estas burcas alrededor de las mujeres y de repente una se abre al mundo, una muestra el rostro y esa es la fotografía que yo quiero trabajar. Esa fuente documental que me permite entrar al mundo de las mujeres en todo el siglo XX, donde no he encontrado muchos discursos de las mujeres, ¿no? Entonces, vamos a… Gracias, Karen. Y en el caso de los años 20, empieza a haber un uso social y cultural del cuerpo de otra manera. Estas chicas con el corte a la bob y la boquita pintada de rojo, los ojos, y luego se polveaban de blanco, ¿no? Éramos de tez morena, pero nos echábamos blancos polvos de arroz para vernos un poquito más blanquecinas, ¿no? Entonces, todo esto va a quedar registrado en la fotografía, que es una maravilla, y esta es una obra de teatro en donde las mujeres están investidas de patria, es la bandera. Entonces, en todos sus tonos grises, pero sabemos que es un verde, blanco y rojo, y el escudo nacional con estas chicas que portan sobre sus espaldas a la patria. Esa era la tarea de ese momento, hacer patria y darle patria a través de las mujeres, ¿no? Otro de los rompimientos de los estigmas sociales y las prostitutas en el siglo XIX enseñaban el chentén, bueno, ya hay una transparencia en la actividad. En este caso, una foto de Romualdo García. Claudia Canales ha encontrado, la serie son 6 imágenes que aparentemente la chica posa, ella infiere que puede ser la novia de Romualdo, ¿no? Pero es muy interesante que una mujer en un pueblo en Guanajuato se desnude de esta manera y se deje las medias y los zapatos porque son signo de prestigio social, ¿no? O sea, me puedo quitar todo, pero el zapato no me lo quitas, maestro. Entonces, muy interesante cómo se rompen los estigmas sociales. Y otra cosa que era muy interesante, en algunas de sus presentaciones, Carlos Monsiváis decía que las mujeres no enseñaban el ombligo en los años 20. Y me encuentro esta emplumada maravillosa enseñando el ombligo al aire. Entonces, la foto nos permite sí encontrar otras vertientes y otras documentaciones que sí nos permiten ver que sí enseñaban el ombligo, y no solo el ombligo, sino otras cosas, ¿no? Los movimientos feministas están en todo su auge, en los años 10, en 1916 hay el primer congreso feminista, en 1921 hay el segundo, en Yucatán, incluso se propone el condón femenino. Y bueno, así como las mujeres avanzan, también no hay acuerdos sociales nuevos, ¿no? Se las gasta Obregón, Calles con los enemigos, ¿no? Cómo se dan rienda suelta todavía a los balazos más discretos, ¿no? Matan a los enemigos, hacen como que no, toda esta situación que todavía ebulle mucho la vida militarizada. Los anuncios, ustedes se ojean el periódico, los anuncios de uniformes, de pistolas están a la orden del día, entonces es muy interesante. Una de las cosas que Aurelio de los Reyes dice es que son vengadoras del destino femenino. O sea, son mujeres de mucho trabajo y de mucha labor que en un momento dado el marido o el amante abusivo se pasa de la raya y lo matan. Todas salen libres porque son juicios populares y son 12 jurados que dejan libres porque aquí la cuestión del honor tiene una implicación muy importante. Lo que él defendió fue su honor frente a una mujer infiel, traidora, ¿no? Y todas ellas es lo que defendían. Entonces, aquí el honor está marcado, es todavía una luminaria del siglo XIX que entra mucho en juego. Por eso les digo, a lo mejor las condiciones sociales y políticas cambian con la posrevolución, pero lo que es la ideología, lo que es el tránsito, cuesta mucho trabajo, ¿no? Que la mentalidad se transforme va a costar muchísimo trabajo más que las cuestiones pragmáticas e inmediatas, ¿no? Entonces se les llama uxoricidas. Uxoricida es el esposo que mata a la mujer, no la que mata al marido. Pero a ellas se les juzgaba así y la prensa de la época lo pone, uxoricida. Y el abogado que salvó a todas estas autoviudas es Querido Moeno. Es este gordito que además es muy interesante porque son 4 abogados que estuvieron con Victoriano Huerta cuando se hace dictador. Se llama el cuadrilátero. Y estos abogados se van, una vez que Huerta sale del poder, que que lo hacen dejar el poder,
se van ellos al extranjero y regresan en la posrevolución a demostrarle al Estado mexicano que están equivocados, ¿no? Y defienden a todas las autoridades y las sacan. Con eso están mostrándole que la manera legal en que funciona no funciona, ¿no? Y entonces, bueno, aquí los vemos. Uno de los consejos que les daba a las autoviudas era vístete bien, dramatiza la situación, que se vuelven un poco melodramáticas. Se transmitían por radio. En la calle de Humboldt había grandes, ahora como en el Zócalo, ¿no? Que ponen las pantallas, bueno, habían bocinas y eran las telenovelas de la época. La gente se arremolinaba ahí a escuchar a ver qué pasaba. Porque claro, los salones de sesiones eran muy chicos. Aquí había el de San Ángel, José de León Toral, se empezó a caer el salón, cuando entraron al juicio los tuvieron que desalojar. Y vamos a ver el caso de esta Miss que no vio el universo, ¿no? De María Teresa de Landa, que es Miss México. En este caso, por ejemplo, esta fue reina un año anterior, se fue como Miss México. Merceditas Ortega es un personaje, yo digo que es la abuelita de Carmen Aristegui, ustedes perdonen, es idéntica. Por ejemplo, Esperanza González, el piropo no le gusta, eso de que la anden piropeando en la calle le parecía muy desagradable. Y el amor le tiene sus reservas. Ella nadaba, hacía tenis y cree en la mujer moderna. Cuando nos habla de que hace tenis, podemos colocar un poco su origen de clase. Las mujeres de ese periodo que podían nadar, iban al chopo, pero eran de clase baja, ¿no? Las que hacían tenis tenían un poquito más de clase social, podían entrar a algún club, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos datos nos van narrando un mosaico de personajes femeninos de la época maravilloso, ¿no? Leonor Jaime, con la mirada severa al fotógrafo, y ahorita les cuento el fotógrafo. Esta era una mujer de carácter fuerte y decidido, así que es ahí, eso. Y entonces ella es tajante con el periodista, casi no contesta y le contesta, y se ve en la imagen, ¿no? La rudeza de ella. Y aquí es muy interesante porque el fotógrafo se llama Eduardo Meliado, y Eduardo Meliado fue uno de los fotógrafos de la Revolución que sacó la fotografía de los que se levantaron en contra de Madero. Y para estos años se está haciendo pura foto de sociales, ¿no? Las chicas en traje de baño, las chicas en el no sé qué, se le acabó la parte revolucionaria. Entonces, muy interesante porque encontramos a nuestros fotógrafos 8 años después de la contienda armada haciendo qué, ¿no? Y así los vamos a encontrar a varios. Aquí están, ¿no? El concurso y las rivales. Entonces, es maravilloso porque vemos la corporeidad. Y aquí Rosita me va a entender porque hay 2 norteñotas, ¿no? Se notan las que comen carne, ¿no? Ahí están. Y ahí está María Teresa en medio, más finita, y Merceditas, la yucateca, y bueno, una de las chicas grandes, la segunda, es hija de Heriberto Frías, el gran político opositor del régimen de Porfirio Díaz. Y ella, por ejemplo, narra cómo cuando su padre se queda ciego, ella le lee. Entonces tenemos otro perfil. Es una mujer muy culta y muy estable políticamente, ¿no? Entonces, bueno, posar en traje de baño no era una tarea fácil. Y aquí está la representante de 1928, ganadora, le invisten con su banda, y ya está, se va a ir a concursar a Galveston, Texas. Y finalmente, este es el día que gana, le hacen una gran comida y se vuelve la ciudad loca. Todos los comerciantes de la calle de Madero le van a regalar, bueno, desde vestidos, soirée, paraguas, cámaras fotográficas, que es una que se lleva a Estados Unidos, de todo. Entonces se vuelve la novia de la calle de Madero. Entonces se va a investigar, aquí está júbilo y alegría, ella paseando. Entonces esta parte, yo aquí me meto en Honduras porque lo que hago es un análisis corporal, me meto en la teoría de la Gestalt y la teoría de la energía y del biorritmo, ¿no? Me meto en terrenos de la doctora que no debía de andar, pero es importante porque tengo que hacer análisis de la imagen. Y si ustedes se fijan, por eso hago el análisis corporal, pues las miradas que matan. Ella tiene una actitud libertaria, fuerte, está interactuando de ojo a ojo, cosa que es muy difícil en la época, ¿no? Por lo menos el manual de Carreño decía que eso no debía de ser, ¿es cierto o no? Entonces, bueno, yo aquí señalo un poquito eso, ¿no? Esa actitud corporal un poco echada para adelante, ella ya como Miss México. Se fue a Galveston a concursar, quedó, me parece que en el 9º lugar, pero le ofrecen trabajos en Hollywood de actriz, $100 a la semana, con derecho a que vaya subiendo el salario, y no acepta y se regresa a México. Nadie sabe que está comprometida de amores de este señor que se llama Moisés Vidal, que es un general que le lleva
20 años apenas, ¿no? Y es su primer novio y ella queda fascinada del general, que bueno, seguramente tenía una capacidad amoratoria divina, porque bueno, para que le llevara 20 años y ella quedara ahí atrapada, ahí está la mamá y él en uno de los paseos aquí en la ciudad. Y aquí los vamos a ver porque ya cuando se queda comprometida y sabe que su familia no le gustan los militares, no les dice que se va a casar con él, se casa de manera clandestina. Se anuncia en el periódico que María Teresa de Landa se va a casar y se casa el 1 de octubre y esta nota va a desatar todas las bajas pasiones porque nuestro querido general era casado. Y las bajas pasiones porque él no se deja retratar, por eso me costó tanto trabajo encontrar, ni en su expediente de la Defensa Nacional hay fotos. Conste que fue 2 años de labor para entrar a la Defensa Nacional, en el periodo calderonista no nos dejaban. Y esta foto, cuando las conoce la verdadera y real esposa, pues empieza a moverse la turbulencia. Y una vez que se empieza a mover, pues lo cita y le dice, tú tienes 2 hijas conmigo, regrésate conmigo, ¿no? Y le dice, no, pero para nada, si estoy con la bella más bella, ¿no? Y entonces te voy a dar unas tierritas allá de Cosamaloapan, porque él es un revolucionario de Cosamaloapan, y ya nos arreglamos, y ya tienes para tus hijas, y te veo el lunes, y el lunes no llega, no llegaste, y entonces mete la demanda por bigamia en el periódico donde anunciaron a María Teresa ganadora, y entonces una mañana, un domingo, 25 de agosto, se levanta María Teresa, pues así rico, como a las 11 de la mañana, ¿no? Como buena esposa, y el señor ya estaba levantado en el sillón leyendo una novela medio barata, ¿no? Ya encontré la novela, es muy buena. Y entonces ella agarra el periódico y dice, qué raro, y ve la noticia de que va a ser demandada por bigamia, ve la pistola y la apuesta que dicen los periodistas es que ella se iba a disparar, ella se iba a suicidar, esa es la apuesta. Pero ella dice, ¿qué? O sea, yo no. Y le descarga la pistola, 6 tiros, 10 orificios, ¿no? Así, personal. Entonces, sí, hubo uno que le entró por el cachete y le salió por la nalga, así nomás. Porque él enseñó a tirar, en el hecho llevaba la condena. Si quieres pasamos. Y bueno, aquí toda la prensa me va a narrar la historia, pero también las fotos, ¿no? Bueno, esta es la pequeña nota en la página 2, yo creo que no llegó a la página, ¿no? 2, yo creo que vio la primera nota y ahí disparó. Ahí vienen las fotografías, viene la fotografía de él en el sillón, cómo quedó, la vida y la muerte, los atavismos contra la modernidad. Creo que es muy representativo, no solo el caso como caso de nota roja, sino todo lo que implica esta condición, ¿no? El haber sido engañada, la bigamia, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante lo que… Así quedó mi general, con 6 balazos y 10 orificios, en las pieles de tigritos, ¿no? Este es el obituario, que es muy interesante porque pone a su afligida esposa, también se llamaba María Teresa. Entonces yo lo que les pongo es que ni el llaverito cambió, ¿no? O sea, si deliraba en la noche, pues deliraba Telle igual, o sea, no cambiaban el nombre. Y aquí aclaran su afligida esposa, y tienen que poner cuál, ¿no? María Teresa Errejón, porque no es María Teresa de Landa, y a la que le dan el dinero de la Defensa Nacional es a la afligida esposa. Y vamos a tener, aquí ya en los archivos entre Enrique Díaz y el archivo de Casasola, puedo tener ya el lujo de encontrarme elementos que no están en los diarios, como son estas imágenes, con su abogado. A ella no la defiende querido Moeno, porque está en otro caso de un multihomicida, Romero Carrasco, que había matado a 4 personas de una familia, y está entregado a esa labor. Entonces la defiende Lozano, pero va a ser es muy interesante porque es el último juicio popular. Con ella se cambia la ley porque todas salen libres, deciden que hasta aquí, ahí me ayudó a encontrar este marco legal, nuestro querido Alejandro, y es el último juicio que va a llevar el príncipe de la palabra, que es su abogado, y en este momento van a cambiar ya mucho las condiciones con la mujer. A partir de este momento, la ley va a ser mucho más dura con las mujeres hasta la fecha.
voy haciendo enlaces históricos, fotógrafos, autoviuda, personajes, se va enlazando esta historia de manera magistral que es maravillosa. Este es el día que ella lo mata, ella se va y se entrega, entonces la cara de azor o sorpresa, todavía no entiende qué pasó, ¿no? Y vamos a irla viendo en el curso de la cárcel de Belén. Este es el expediente, es maravilloso. Son 3 papelitos, pero lo dicen todo. Aquí la acusan de uxoricidio, ¿no? Por eso yo sustento que ese es el marco legal. Ahí viene, ¿no? Así quedó su ficha de ingreso en la cárcel. Y va a ser muy importante que Casasola sea el fotógrafo de Belén, porque eso nos va a permitir, y cada uno de estos documentos dice cuándo entra, cuándo sale, cuándo hacen los encuentros en la casa para reactuar el momento del asesinato con los fiscales y los abogados. Entonces, muy, muy ilustrativo de algo que no hay en otra fuente, ¿no? Su ficha, entonces la describen físicamente, cuánto pesa, cuánto mide, El hecho de que Casasola esté adentro de la cárcel de Belén a mí me va a dar la posibilidad de encontrar más de 80 placas con imágenes de ella en los pasillos, en la cárcel, en la cama, sola, con amigas, con la familia. Un relato, por supuesto no apareció en la prensa porque él no podía sacar, son fotos que él tiene por el privilegio de ser el fotógrafo interno, y este tipo de imágenes, por ejemplo, donde están las escupideras, que era algo muy común en la época. Ella baja 20 kilos en cosa de 2 meses, entonces de la chica rolliza, que era que gana el concurso, ya en 2 meses ya está, enflaquece, ¿no? Es muy interesante todo el relato visual. La pistola, esta es la prueba material que sale en el periódico, y la siguiente es la que saca Casasola, que trae la huella digital, ¿no? Entonces ya es otro el relato visual. Y viene el número de expediente, por ejemplo, ¿no? Homicidio General Vidal. Y ahí viene enmarcada la huella. Ahí está el fiscal, es el que está junto a ella, y el abogado Canoso es su defensor. ¿Cómo quedó la casa después del homicidio? Porque la sacan y la cierran, ¿no? Y aquí vamos a ver en una foto adelante dónde está la mesita, donde colocó, ahí está la mesita en donde había dejado el periódico y la pistola el general, ¿no? La defensa dice que no hay premeditación, alevosía y ventaja, y toda la recreación en la casa se trata de esto, ¿no? Entonces, es muy interesante todo el juicio. Estas son otras fotos que no aparecen en la prensa, que son los testigos en contra de María Teresa, en donde vivía Moisés en un hotelucho, y estas son unas bataclanas que son increíbles, ¿no? Así llegan, van a verlas todas ataviadas, y ella va a ejercer ella puede preguntarles a los testigos en su contra, qué quieren, por qué la agreden, etcétera. Es bien interesante. Pasamos si quieres, Karen. Esta es otra de las bataclanas, y cuando narra la prensa que entraron y se oyeron risas en el auditorio, uno entiende por qué, porque llegan con estos sombreritos y unos trajecitos muy raras, y entonces, bueno, venían vestidas un poco alegóricas, y entonces generaron la risa en el juicio, ¿no? Y bueno, la tenemos a ella en el día a día. Ella es muy inteligente porque además la cosa del juicio es, habla el fiscal, habla el defensor, y ella puede cuestionar en el juicio a los que la están agrediendo o acusando. Entonces, muy interesante cómo ejerce ella la palabra. Aquí la vemos, bueno, este es un sastre que también decía que ella iba muy seguido al hotel y se quedaba en la casa. Y él decía, ¿a qué horas me queda? Sí, ibas en un coche que decía Miss México, ¿no? Y se quedaba fuera del coche. Entonces, una sarta de tonterías para acusarla a ella que ejerció el fiscal con tal de que se quedara encarcelada. Esta bataclana se echó para atrás, ya no regresó, en ese momento sí tiene el careo con ella y después ya no regresa, entonces es interesante. Ella sí, ella es otra de las que se queda para acusarla, y aquí vemos la actitud corporal de María Teresa defensiva frente a ella. Es muy interesante toda esta, a través de la fotografía, adentro de la cárcel con su hermano, que estudiaba para abogado, y en algún momento en su encierro en Belén escribiendo. Es muy interesante estas fotos que toma Casasola. Transcurre de agosto a fines de noviembre, que va a ser el juicio. Este es el momento, en esta copa de madera, es donde van a insacular o a sacar al jurado popular. Son 12 personajes populares que van a conformar el jurado, y ahí están todos los representantes de los diferentes poderes, y en la siguiente vemos a María Teresa eligiendo los nombres de quienes iban a ser su jurado. En la cárcel, estas son las fotos que se publicaron.
Seguimos, si gustas. Estos son los personajes, entonces con todo esto yo puedo recrear todas las escenas, ¿no? Puedo decir quién está, dónde está, qué están trabajando. Y ya he instaurado el juicio, que tardó 3 días y llega a la madrugada del día 1 de diciembre. Y bueno, aquí como se van haciendo los cierres. Y esta foto me parece interesantísima porque de alguna manera estamos hablando de un Estado laico que ha peleado la Constitución y el alejamiento del Estado frente a la Iglesia, y el libro que tiene, ¿no?, el juez, el presidente de los debates es la Iglesia Católica. Entonces es muy interesante porque hay un doble discurso todo el tiempo de estos representantes laicos de la ley frente a María Teresa, ¿no? Y en el periódico también decía que había una asistencia notable de mujeres al juicio. Ni me encuentro esta imagen y de verdad que es interesantísimo. Todas las caritas pintadas, boquitas, ¿no? Y bueno, voy a hacer la reconstrucción de los careos. El director de la cárcel, Talamontes, la quiere, la adora, la consiente, va por ella a la puerta de su celda, la trae, la sube, la baja, la adora, ¿no? Entonces, muy interesante el día a día con ella. Seguimos ya un poquito para ver. La sientan, la tenían sentada en una silla y la cambian la silla, le ponen un banquito de madera para que esté incómoda y para que le duela y para que sufra, ¿no? Eso lo manda a poner el fiscal y eso se narra en el día a día de la prensa. Aquí están los tres, el fiscal, la acusada y el defensor. Y es muy interesante, ¿no? Porque el fiscal la acusa de disipada porque son unas fotos en donde un menino le recorre sus montes, así dice, ¿no? Entonces era un gato que caminaba por los senos y otro donde se le ven las piernas a esta mujer disipada y saca los rollos, ¿no? Pero no se ven las fotos, no he encontrado ni en el archivo. Entonces es muy interesante porque todo el discurso es a decir que es una mujer disoluta, desde que se presentó en traje de baño a concursar, esa moral de esta mujer era muy pequeña, ¿no? Entonces, claro, pues ¿cómo no iba a asesinar? Entonces es una asesina que debe de acabar en la cárcel, ¿no? Y todo va en contra en este sentido, ¿no? Seguimos, si gustas. Y bueno, enseñan estas fotos del traje de baño, ¿no? Que son indecentes, que son inmorales, que faltan. Y al papá le preguntan, ¿y usted por qué permitió que su hija se presentara en traje de baño? ¿Y por qué no? O sea, ¿cuál era el problema? ¿No, pues, ¿no ve su moral recortada? Entonces, es muy interesante y luego le dicen al papá, ¿y usted qué hubiera hecho de haber sabido que era bígamo? ¿Lo hubiera matado? Sí. Y luego llega el hermano y le preguntan, ¿y usted lo hubiera matado? Sí. Y dice el fiscal, bonita familia de asesinos, bonita familia. ¿Quién era Moisés Vidal? Finalmente ahorita es un héroe en Cosamaloapan, ¿no? Mi tío que vive allá dice, no, hombre, acá. Pero Moisés Vidal era un contrarrevolucionario, ni siquiera luchó ni con Zapata, ni con Villa, luchó en contra de cada uno de estos, con Higinio Martínez, con los contrarrevolucionarios, fue de la huertista, o sea, fue de la peor cepa. Hay una carta en su expediente que lo acusan de haber comprado el título de general, bien interesante, porque se apegan al plan de Agua Prieta y con eso ya llegan a ser generales y les van a dar de por vida un dinero que es el que va a gozar luego la viuda, ¿no? Y entonces, bueno, pues ni el llaverito cambió, 2 mujeres, 2 María Teresas y un marido. Y las sientan juntas en un careo y ya saben la expectación de todo, va a haber lucha libre en lodo. Pues no, las dos. La mujer entendía que es la mujer más robusta del otro lado. La mirada de María Teresa es terrible. Y la otra un poco más, ella tenía 2 hijas que se llamaban Zoila y Mireya Vidal. Y hay un encuentro y ella dice, pues yo entiendo, ¿no? Finalmente ella es la verdadera esposa, las 2 están en concordia, no tienen desacuerdos, sino bígamo fue el Señor, ¿no? Entonces es muy interesante. Y aquí están las 2 chiquitas, las de en medio son las hijas de Moisés. Seguimos, todo lo que hace la prensa, ¿no? Las medias de seda, una viuda, otra autoviuda y un general. Entonces, el relato social de este periodo es muy interesante, ¿no? Para ganar la estrategia, para ganar la opinión pública, empieza a favor de María Teresa, todo el discurso, por supuesto la gente está con ella,
la prensa, los periódicos, en fin, entonces muy interesante. Esta es una mujer, Catalina Dercel, que es muy feminista en la época, tiene una columna que es maravillosa. Gaby Pulido se la ha encontrado ahora en Nota Roja, haciendo otras alusiones, pero es todo un personaje que hace una defensa muy fina de María Teresa. Si quieres avanzamos. Bueno, más fotos de la narración del día a día. Las Bataclanas no llegaron a tiempo, se armó un relajo. Y luego vemos la siguiente imagen, están allá atrás de María Teresa, postradas, haciendo su declaración. Seguimos. Y al final los testigos de la calle de Chile, número 4, se retractaron, o sea, no era verdad nada de lo que decía. Y aquí ya la vemos, aquí el análisis es, si en el momento de ganar y es triunfadora, está toda embelesada, en este momento ya está agotada, 3 días después del juicio, ya está cansada corporalmente, ya no hay un fingimiento de la actitud, ¿no? Verdaderamente está agotada. Y el fiscal dice, a mí el rímel de las pestañas no me va a conquistar. Bueno, pero al jurado sí, la dejan libre, ¿no? Finalmente, es muy interesante ver cómo ya en el día a día, oír, escuchar todo lo que está pasando, y acaba muy desvalida, muy desvencijada. Y finalmente, bueno, el discurso defensor, que duró 5 horas, que es una locura, porque cita hasta las santas más santas, ¿no?, para hablar de María Teresa y hacer su defensa. Y aquí lo interesante es que de las otras autoviudas hablaban pues que de la escasez de recursos, que si la ignorancia, que si… Y de María Teresa es todo lo contrario. Es una mujer moderna, habla inglés, maneja automóvil, estudia odontológica, en la Facultad de Odontológica, así se llamaba. Es una mujer preparada, lee a los poetas franceses, lee a Charles Baudelaire, Anatole France, o sea, es un personaje con un perfil diferente a todas las autoviudas, y aquí la defensa no solo es del honor, sino de que es una mujer moderna, contemporánea, que es lo que le toca vivir. Y es muy, muy linda toda la defensa, ¿no? Y luego vamos a ver un poquito qué pasa después, ¿no? Porque todas las autoviudas se quedan en el juicio, pero aquí me dio por seguirla, rastrearla un poquito después, ya sale y la van a fotografiar a su casa con su nana, ¿no? Aquí el papá tenía lecherías en Portales, entonces cambia de la calle Correo Mayor, donde fue el homicidio, se va a la Portales, a las lecherías, ahí está con su familia. Justicia ciega o la caja de la suerte, no sabemos, pero salió libre. María Teresa hace una resiliencia y después de esto se sale de odontológica, hace una licenciatura en biología, una maestría en letras, un doctorado cum laude, ahí está, ¿no? En letras también, en la UNAM, empieza a trabajar dando clases de francés, luego de historia universal, de ética, da clases de ética, ¿por qué no? De historia sobre las mujeres y mujeres muy valientes. Luis de la Barreda es su alumno, entonces él tiene la historia de primera mano, de historia oral. Y aquí vamos a ver, la tesis de ella de maestría es una chulada, de Anatole France, hizo la defensa incluso en francés. La de Charles Baudelaire no la he logrado encontrar, pero también es muy bonita. Y algunas frases que salen de Anatole France dicen, todos los cambios, aún los más ansiados, llevan consigo cierta melancolía. Y aquí, bueno, no perdamos nada del pasado, dice Anatole France, solo con el pasado se forma el porvenir, y me parece que es un caso muy claro de lo que se puede hacer. Y el objeto de estudio, desde las fuentes visuales, la hemerografía, la historia oral, el contexto legal para analizar lo corporal, lo cotidiano, lo siniestro. El teléfono no sirve, no lo tomen, es solamente una alusión a esta vida de lo cotidiano. Muchas gracias. No se casó porque en su expediente de la UNAM dice que es soltera. Digo, es que estaría rudo que alguien quisiera casarse con ella, ¿no? O sea, Y nos comentaba Luis de la Barrera hace poquito, que he tenido la suerte de contactarlo y que me hiciera el prólogo del libro, que esperemos que salga este año en el INA, que en la secundaria apareció un letrero, nadie sabía su historia y de repente apareció un letrero que decía autoviuda y renunció.
Y entonces el director fue a buscarle y le dijo, por favor, no, es que ella ya no quería tener ese pasado. La escuela quedaba a la vuelta de su casa en Correo Mayor. Y regresó a la escuela. Y ahí después se volvió coordinadora de secundarias. Y luego en la prepa, dice Paco Ceja, que es uno de nuestros compañeros, que deambulaba sola, ¿no? Era raro, se sabía la historia de Hurtadillas, ya sabes, Radio Pasillo, pero no, por lo general no se le acercaban. Solo Luis de la Barrera fue el afortunado que se acercó, neció, y ella le contó la historia. Pero en el expediente de la universidad yo me encontré que decía que tenía un hijo. Entonces estábamos elucubrando entre el doctor de la Barrera y yo que a lo mejor adoptó o lo tuvo fuera de matrimonio. Y después de eso, ¿qué hizo? Pues ya, o sea, podía tener un hijo fuera de matrimonio que no le iba a pasar nada, ¿no? Pero yo no he encontrado, fui a la casa, ya me porté, ya no están, ya no viven, y espero que cuando salga el libro aparezca por allí, ¿no? Pero pues no, amiga. Ah. Exacto. Bueno, pues si no hay preguntas, de nuevo agradecemos a la doctora Monroy por esta extraordinaria, brillante plática que fue de la técnica a la literatura, porque nos dio todo el método de análisis de la imagen fotográfica en relación a un estudio histórico y terminó con una novela extraordinaria. Así que muchas gracias por este recorrido.